humano, bueno, sobre ruedas, entrenamiento personalizado te puede dar. Tiene que comunicarse al 3329-335121, 3329-335121, en Aníbal de Antón 950. Y como estos últimos lunes nos está trayendo invitados, hoy un invitado muy especial, para abordar sobre una problemática, me parece muy actual y que necesitamos a veces información. Candela, buenos días, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿Qué tal? muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya dejando, si bien hablamos de la educación física, pero siempre... Está todo relacionado. Claro, sí, relacionado con todo, ¿no? Exacto. Con lo físico, que es la salud, ¿no? Exactamente. Hoy trajimos a Lucas Arias, ya lo hemos hablado muchas veces, yo hablé muchas veces de él, lo mencioné, porque la realidad me ayuda mucho con el gimnasio en base a si viene una persona compleja con un problema lumbar o sea, lo que es la columna, nada, él sí me ayuda. Así que nada, vamos a hablar de cómo afectan las emociones y los sentimientos al cerebro. Y los pensamientos. Es muy bueno, es muy buen tema, así que nada, aquí trajimos a Lucas Arias, neurocirujano, así que Luqui. Mientras tanto, perdón Candela, mientras tanto, vos decís que la gente tiene que seguir haciendo educación física, siempre, que es lo mejor. Sí, síganse moviendo, más con frío. Bueno, Lucas Arias, doctor, gracias por estar acá, No, gracias a ustedes. Bueno, la idea es concientizar, que es lo que venimos haciendo con Jonah y distintas personas. Lo primero que quiero aclarar es, todo lo que voy a decir, compruébenlo, es mi realidad y cada uno forma su realidad. Sí. Lo segundo es, voy a hacer una breve introducción. Hago neurocirugía, veo muchos pacientes con dolor, veo muchos pacientes de columna, mucha sintomatología. ¿Y qué es lo que empecé a ver en el consultorio? Yo más o menos aproximadamente atiendo 30, 40 pacientes por semana en consultorio. ¿Muchos? Sí, muchos. Empecé a ver que muchos estados emocionales y muchos estados de pensamiento generaban un dolor en el organismo que era real porque tenía un dolor, pero ese dolor venía a traer un pensamiento. Sí. Entonces voy a contar uno de los casos que más me llamó la atención. Veo una paciente joven, menos de 30 años, sí, o menos de 35 años, entre 30 y 35 años, que tenía un dolor que era de causa emocional. La mando al psicólogo. Un dolor puntual, digamos, en la parte en la columna. El Bien. dolor lumbar. Sí. Lo mando al psicólogo, el psicólogo vuelve la paciente y cuando vuelve me dice que estaba sorprendida de que terminó en el psiquiatra y que el psiquiatra le dijo que estaba depresivo. Entonces ahí me llamó la atención, dije, ¿cómo puede ser que no puedas ni darte cuenta que estás angustiado? Y estaba sumamente sorprendida que estaba en depresión. Entonces me empecé a dar cuenta que el grado de desconexión de nuestro cuerpo con la mente y los pensamientos y las emociones era muy grande. O sea, hoy... Entonces, ¿qué me di cuenta? Que por ahí la gente, vos le preguntás ¿qué hace el corazón? Y te va a responder que late. Le decís ¿qué hace el estómago? Y te va a decir que digiere. Ahora bien, vos le decís ¿qué función tiene el cerebro? Y te dice que genera pensamiento. Pero cree que esos pensamientos son generados. Sí, son generados. Y ese pensamiento es automático, ¿sí? Es generado por el subconsciente, o sea, está en el inconsciente. Vos, todas tus respuestas, todas tus acciones que tenés cotidianas, no son conscientes, son inconscientes. El 95%, estoy diciendo, de nuestras respuestas son generadas por un patrón inconsciente. ¿Sí? O sea, no son por los pensamientos, decía, por ejemplo, a ver, para que se vaya entendiendo, digamos, está diciendo que el 95% de los problemas que surgen tienen que ver con los pensamientos, ¿no? Los pensamientos. O sea, la misma persona se genera, por ejemplo, una enfermedad. Exactamente. ¿Por qué? Pues nosotros no nos damos cuenta que pensamos. Vos le preguntás a alguien qué está pensando y te dice nada. Es la mentira. Como dije hoy, cada uno tiene que ver su realidad, pero es la mentira más grande. Sí. Es imposible no estar pensando. Y cuando vos le preguntás a alguien que te está pensando, te dicen nada. ¿Cómo no estás pensando en nada? Sos una persona zen, estás en meditación todo el tiempo. Entonces vos lo que empezás a ver en el consultorio es que ese pensamiento, ¿sí?, empezaba a traer ahora voy a una parte un poco más científica, sí, un circuito neuronal
libera un neurotransmisor, eso libera una hormona que viaja un poco más lejos, que se llama neuropéptido, y termina influenciando en el órgano, la famosa somatización. Sí. Esa somatización puede ser un resfrío, puede ser una gastritis y puede terminar en una enfermedad. Como te dije hoy antes de que arranquemos, me llegué a escuchar en el consultorio hasta que sabía que esto le iba a pasar, un paciente con un tumor cerebral, hasta cuando uno le empieza a hablar al paciente y nosotros nos damos cuenta que le explicamos a ese paciente que la causa viene desde un pensamiento o desde una emoción no escuchada, que viene ese dolor, el paciente nos da, por ahí tiene un llanto, tiene una crisis emocional y es notable la mejoría que vemos. Porque ya pudo de alguna manera expresar o sacar esa angustia que tenía. Exactamente. Es una, digamos, es exponer ese problema y ya de alguna manera lo deja de tener en el subconsciente, que sería, ¿no? Lo hace consciente al problema. Exacto. Lo que sucede es que la mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen una voz en la cabeza. Hoy darte cuenta que vos tenés una voz en la cabeza que habla todo el tiempo, que te está creando la realidad, que te está creando tu vida, es como una gran ventaja. Que esto yo lo llamo conciencia, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar la conciencia con C a la conciencia con SC. La conciencia con C es lo bueno y lo malo. La conciencia con SC es lo que identifica nosotros. Nosotros creamos nuestra realidad. Vos, por ejemplo, agarrás una persona y esa persona vos la ponés, se cría con lobos o se cría con simios, y va a tener patrones de lobo o patrones de simio. ¿Por qué? Pues no estuvo criado con humanos. Entonces, tanto la conciencia, ¿sí? Saber cuáles son nuestros patrones, la felicidad. Para ser feliz hay que aprender. Nosotros vivimos mirando el vaso vacío. O sea, vos agarrás y cuántas cosas de ingratitud hoy hablaste. Nosotros, como hablamos antes de venir acá, y tenemos un café caliente, tenemos ropa, tenemos comida, no estamos en guerra, estamos en una ciudad dentro de todo tranquila. Entonces, a ser feliz aprende, ¿sí? Esa forma de ser feliz que genera una vibración en el organismo, que genera liberaciones de neuropéptidos como endorfina y demás, es lo que crea nuestro sentimiento y nuestra vibración. Entonces, cuando yo le digo a un paciente, vos querés recuperarte, bueno, mejora tus pensamientos, ¿sí? Empezá a ver cómo te sentís, qué pensás, qué situaciones tenés cuando estás mal. Esa situación de dolor, que el dolor tiene mucho componente emocional, ¿se te genera en cualquier momento o se te genera en determinadas situaciones de estrés? ¿Se te genera en situaciones que vos estás de vacaciones, lo más bien? ¿O porque se te genera en situaciones, no sé, cotidianas? Entonces, uno a veces no sabe ni qué pensamientos tiene durante el día. Una forma práctica que a veces le digo a algunos pacientes que tienen que hacer es empezar a notar todos los pensamientos que pueden llegar a tener del día. Lo que pasa es que cuando vos te empezás a autoconocer, tenés una etapa de mucha angustia. Porque hay muchas cosas que vos te das cuenta que creías que no tenías, que las tenés, ¿sí? Que son adherentes a vos como al resto de la sociedad. Entonces, creo que hoy el único camino, por ahí soy muy extremista diciendo el único camino, pero creo que hoy la prevención de cualquier tipo de situación, tanto emocional como de enfermedades, es empezar a conocernos, empezar a ver porque la mente, que no se sabe bien en qué parte está, es como la computadora maestra, que organiza todos los órganos. Y nosotros inmediatamente a través de un pensamiento te viene una respuesta en nuestro organismo. Yo, por ejemplo, algo que nos asusta, nos aumenta la frecuencia cardíaca y eso tiene una respuesta. Y eso lo que hizo fue que nosotros estemos preparados para huir. Eso se generó a través de una imagen mental, a través de un pensamiento. Lo mismo sucede con distintas situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos preparados de la prehistoria, que teníamos que vivir en comunidad, teníamos que estar preparados para si algún depredador nos atacaba, y eso nos genera una reacción de estrés que era buena. Ahora lo que sucede es que nosotros seguimos tan preparados, porque nuestro cerebro es el mismo de hace 150 millones de años, es el mismo, no evolucionó, y sigue preparado para el hombre vivir en las cavernas. Entonces, cualquier pequeña situación que nosotros generamos el pensamiento, no sé, nos llegamos a fin de mes, nos llegamos a pagar la luz, nos falta algo, genera la misma respuesta que si nos atacaría un depredador. Y termina generando en nuestro organismo un estrés crónico, y ese estrés crónico disminuye las defensas del organismo y termina afectando en una enfermedad.
Claro, parece alguna enfermedad. ¿Vos querías hacer alguna pregunta? Estoy así como, ¿viste? ¿Cómo mantener Claro. la mente en un pensamiento que sea positivo? Siempre. Y no caer siempre en la cuestión negativa y que esto pueda convertirse el día de mañana en lo que estás comentando, ¿no? En enfermedades. Hay algo que está buenísimo, que nosotros tenemos que entrenar a la mente. Nosotros tenemos que empezar en mi caso tengo casi 40 años, tenemos una predisposición de muchos años, ya viene, esto está en el cromosoma, porque lo vamos recibiendo desde nuestros antepasados, el grado de supervivencia, de nuestras propias vivencias y de la gente que nos rodea. Los miedos, las inseguridades y demás. Entonces nosotros tenemos que quebrar ese patrón. Romper ese patrón lleva mucha energía y mucha fuerza. Entonces empezar todos los días de a poco en que voy a hablar lo que hago yo, después cada uno puede contar y lo que yo por ahí recomiendo. A la mañana, antes de tomarte media hora, antes de agarrar el celular, escribir 3, 4 cosas para agradecer. Seguramente tenés una casa, seguramente tenés comida, por ahí tenés salud, por ahí tenés un hijo sano, por ahí vivís en una ciudad, no sé, hay miles de cosas. Sí, hay motivos para agradecer, hay motivos. Claro, exactamente, hay miles. Y lo mismo a la noche. Entonces vos empezás, la noche es la parte más importante del día. Para poder dormir mejor y descansar. El cerebro se recupera durante el sueño, es donde se regenera. Si vos no dormís bien, no generás buenos neurotransmisores, ¿no? Lo mismo que la alimentación, no tenés un buen descanso, no vas a tener buenos pensamientos. Entonces vos a la noche, 1 hora antes de dormir, tenés que dejar el celular. No solo por la estimulación de la melatonina y descansar y demás, sino para que tu grado de ansiedad, hoy se confunde mucho ansiedad con sobreestimulación. Nuestros antepasados o nuestros abuelos tenían 100, 200 decisiones en el día. Nosotros en tecnología tenemos 2.000, 3.000 mínimo micro decisiones por día. Claro, es tremendo, entonces, es mucho, muchísimo. Cerebro... Sí, y no solamente los adultos, sino lo venimos hablando también en otros segmentos acá con psicólogas y demás, y vienen desde de la ansiedad que viene ya desde los niños, desde los muy pequeños, los adolescentes, los adultos, bueno, ni hablar nosotros, que de los celulares, ¿no? Voy a ponerme como ejemplo, anoche yo, por ejemplo, estuve cerca hasta de las 12 de la noche con el celular contestando algunas cosas, tarde, y después me quería dormir y no era tan fácil poder conciliar el sueño, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una tarea que uno debe hacer como ejercicio y saber que, bueno, se puede esperar, que se puede hacer mañana, que no todo es tan ya, digamos, pero eso es algo que debe hacerse como un ejercicio, ¿no? Sí, seguramente. Que no es tan fácil, pero hay que proponérselo. Que no es tan fácil, pero hay que proponérselo. Creo que una de las cosas que ayudan es, o a mí me ayuda, de decir esto es una prioridad o no. Creo que cuando uno va a la salud mental, pues estamos hablando un poco de salud mental, pensamiento y demás, tiene que establecerlo como una prioridad, porque si no el día nos lleva, a todos nos lleva, a veces incluso sabiendo también te lleva, porque la magia no está en saber, sino en el accionar. Vos podés saber muy poco, pero sos una persona que accionás mucho y estás mucho más evolucionado espiritualmente o mentalmente. Entonces, lo que hoy hay pequeñas cosas que nos van sacando todo el tiempo. Por ejemplo, hablamos del celular. Todo el tiempo estamos generando una sociedad con ansiedad. Yo me incluyo, o sea, estamos todos dentro de esa etapa y tratamos de luchar con eso. Pero tenemos que entender qué tan mal le estamos haciendo al cerebro, qué tan mal lo estamos deteriorando si nosotros nunca podemos tener la atención en lo que estamos haciendo. La forma de evadirla es, como te digo, con película, con televisión. Parece que esté todo creado para que nosotros no nos podamos escuchar, para que cada vez nos desconectemos más. Pero por ahí no solamente tener que mirar una película o tener que mirar una serie, por ahí tomar algo con alguien y empezar a hablar un poco con nuestros integrantes de la familia, ¿no? En momentos en que por ahí tenemos la posibilidad de reunirnos, porque por ahí durante la semana no lo hacemos, charlar mano a mano, es necesario, me parece, ¿no? El otro día alguien decía, un nene capaz que, una nena
cocina, capaz que se entretiene más con una latita que vos ves, con algo, con los utensilios de la cocina, y se entretiene, y vos decís, mirá vos cómo se entretiene con esta, y tranquilamente se entretiene por ahí tan igual como si estuviera el celular en la mano, ¿no? Es eso un poco, y eso hace que el cerebro vaya pensando de otra manera, porque claro, el ir cambiando todo el tiempo de información hace que el cerebro genere una confusión tremenda, y ahí la ansiedad. Claro, aparte hay una hiperestimulación. Hay una parte de la neurociencia que está empezando a estudiar, o ya lo tiene bastante comprobado, que enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y demás, se producen por esta hiperestimulación. Se llama red neuronal por defecto. El cerebro no está preparado para estar tanto tiempo activado y activado a la vez, y con tantas situaciones de ansiedad. Entonces lo que se ve es que cuando el cerebro empieza a activarse todo a la vez, ¿sí?, por distintas situaciones, lo que sucede es que se empieza a consumir la dopamina, porque necesita mayores situaciones para estar más atento, y eso termina afectando y generando este tipo de enfermedad. Eso se llama red neuronal por defecto. Está muy descrito dentro de la literatura, que son factores muy influyentes en enfermedades neurodegenerativas. Doctor, por último, le pregunto, porque bueno, esto tiene que estar, obviamente lo que estamos hablando está asociado a la educación física. ¿Por qué? Porque es un momento en que cada uno puede tomarse, hacer gimnasia, ahí se desconecta un poco, por eso está relacionado. Pero me parece algo muy importante y que se ha avanzado mucho en la medicina, en lo que tiene que ver con los científicos, en lo que es la parte de medicina, ¿no? Recién fuera de aire hablábamos hace muchos años, uno iba al médico, digo uno, a poner ejemplo, ¿no? Pero alguien iba al médico y me decía, me duele la cabeza, bueno, ya lo medicaban para el dolor de cabeza. Me duele tal cosa, ya lo medicaban para tal cosa. Ahora no, digamos, hay un estudio previo, ¿qué te pasó? ¿Tuviste estrés? Como que se trabaja ya mucho más la parte emocional de las personas para no medicar, porque por ahí se puede justamente corregir eso sin tener necesidad de tener que tomar alguna medicación. ¿Es o no es así? Sí, obvio. Esto es totalmente así. Es un poco lo que veníamos hablando al principio, que yo en el consultorio, si las personas, ¿cómo lo puedo decir? Las personas ven su parte emocional, hay mucha medicación que no daríamos, ni la consulta, y se darían cuenta. Y también es encontrarle la solución a un problema, porque vos podés ir acá, allá, donde vos seas, seguir tomando medicación y tu problema no lo va a resolver. Porque el problema viene desde otro lado. El problema viene desde un área mucho más grande, de no saber qué te está pasando, de no escuchar, desde un pensamiento que se generó, estimuló un circuito neuronal, y ese circuito neuronal liberó un neuropéptido P, que es el proinflamatorio, y generó un dolor. Entonces la forma de liberar ese neuropéptido es cambiando ese circuito neuronal. Son tantos años que hasta por ahí te identificaste con la enfermedad. Vos cada vez que te levantás decís, me duele la rodilla, me duele la columna. Y lo repetiste tantas veces que eso creó tu realidad. Y vos ya, si no te duele la rodilla, no sabés ni cómo te llamás. Esa es tu realidad. O sea, me llamo tal y tal, tengo dolor de rodilla o tengo dolor de columna, y no puedes cambiar tu realidad. Entonces, romper ese patrón que fueron años, te va a necesitar otro tiempo de decir, puedo vivir sin dolor, puedo vivir de otra forma, pero te va a llevar mucha energía, no es fácil. Te va a llevar levantarte a la mañana, intentar meditar, empezar a escribir, empezar a escuchar qué pensás, saber qué pensás, en qué situaciones reaccionó de una forma, en qué situaciones reaccionó de otra forma. Pero me parece que el camino de la conciencia, el camino de crear y escuchar los pensamientos, es lo que nos puede liberar a todos como sociedad. Hoy en este momento, el problema, la salud mental, está en una situación de... Nosotros lo vemos de alta demanda. Sí, de alta demanda y de mucha necesidad. Cuando fui a la Expo Holística, me puse a hablar con una persona que estaba en un stand que hacía regresión de vidas pasadas, y me contaba que él en menores de 35 años no lo podía hacer porque una de las indicaciones era que no tomen clonazepam. Y de 40 personas que fueron, solo una chica menor de 35 años no tomaba clonazepam. Mira vos, qué dato, ¿no? Qué dato
qué dato. Bueno, la verdad, doctor Arias, daría para mucho más. Por ahí podemos volver más adelante. La que decide el segmento es acá Candela Gómez, ella es la que decide, pero por ahí me parece que estaría bueno dejar pasar un tiempo y volver con porque me parece que hay mucho más por hablar. Pero por sobre todas las cosas, hoy nos dejó en claro que los pensamientos buenos o malos son lo que de alguna manera generan nuestro bienestar o malestar, ¿no? O generan enfermedades, o si generan pensamientos positivos, bueno, nos va a permitir evitar que tengamos que hacer algunas consultas, ¿no? Me parece, un poco por como conclusión. Sí, exacto, exacto. Y nada, tratar de pensar que siempre podemos estar mejor. Claro. Si no pensamos eso y si no le hacemos creer a cada célula de nuestro cuerpo eso, es imposible que mejoremos. Primero lo tenemos que crear nosotros. Podemos pensar siempre que podemos estar mejor, no peor. Ahí está, porque dice, podemos estar peor, dicen algunos. ¿Lo han escuchado? No, está bien, pero podemos estar peor, al revés. Igual está bueno eso, porque eso justo lo estaba hablando, que hay veces que a mí me ayuda cuando estoy, que se me va la cabeza total, bueno, yo tengo un bebé y yo digo, no quiero pensar en que mi bebé falleció o que me pasó algo para decir, hace una semana era millonario o hace una semana era feliz. Claro. No quiero pensar eso, no quiero que me pasen cosas feas para decir estoy bien. Claro. ¿Por qué? Si hoy estoy bien. Me corta la voz hasta de imaginarlo. Claro, claro. Sí, hoy estoy bien. Exactamente, es vivir el hoy. Bueno, gracias doctor Lucas Arias, muchísimas gracias, neurocirujano que estuvo aquí charlando con nosotros. Bueno, Candela, a seguir, ella nos dijo, voy a traer... Algo a esto, porque cómo lo llevamos a la actividad física, y yo siempre trabajo mucho con los alumnos, le digo... Chicas, lo importante siempre es dominar la cabeza. Porque cuando uno entrena, siempre la cabeza te va a poner un pensamiento negativo en el sentido de decir no podés más, porque me ha pasado y me pasa actualmente. Y digo, chicas, dominan la cabeza. Si ustedes lo creen que pueden hacerlo, lo van a lograr. Ustedes dominan el cuerpo. Pero su cabeza va a dominar el cuerpo al 100%. Si ustedes dicen que no van a poder, no van a poder. Claro. O sea, cuando hacemos, no sé, 100 burpees, le digo, piensen que lo van a hacer. Y van a ver que van a poder hacerlo. Pero es una cuestión, a mí en la persona me pasa que cuando salgo a correr, me pongo auriculares porque no puedo escuchar mi voz en la cabeza. Hoy en día no estoy trabajando, salgo a correr solamente con un auricular, porque la cabeza me come y me dice, no vas a poder, frená, te vas a morir, te vas a morir. Te trabaja todo el tiempo. Terriblemente, y me pongo los auriculares para apagar el sonido en mi cabeza. Es terrible. Claro. O sea, mira hasta qué punto podemos llevar la actividad física, o sea, cómo nos domina la cabeza. Claro, vos porque estás en ese... Yo vivo con Lucas, entonces yo ya sé de todo esto. Ya tenés herramientas. Claro, y es como tipo, bueno, tratemos de cómo dominar la cabeza. Entonces, hoy ya un día corro con un auricular y ya con el otro yo me escucho todo el tiempo en mi cabeza. Pará, te vas a morir, no tenés aire, no tenés más aire. Pero bueno, es algo que se puede trabajar y es tiempo, no es algo que de un día para el otro. Claro, se puede hacer el cambio. Es progresivo, es tiempo. Es todo un proceso. Exactamente. Diría, todo un proceso. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con el segmento de los lunes, con Candela Gómez, sobre ruedas, entrenamiento personalizado. Pueden comunicarse al 3329-335121 para ir a hacer gimnasia, 335121, o bien dirigirse a Aníbal de Antón 950.